Bueno, buenos días. De antemano quiero pedirles disculpas por no estar en clase, pero se me presentó algo y realmente no pude asistir. Yo voy a comenzarles a explicar qué es materialismo histórico. Los profesores dicen que uno tiene herramientas y uno las debe usar. Entonces yo les voy a explicar qué es materialismo histórico. Partiendo de que el materialismo busca explicar todo a través de la ciencia. Entonces Marx llega y genera o hace pensar en un cambio de la fe a la razón. ¿Por qué? Porque dicen ya dejen a Dios a un lado, ya dejen de cuestionarse y cuestionémonos sobre el hombre, o sea, como que el centro sea el hombre, ¿sí? Entonces el hombre por el hombre y qué transformaciones y qué cambios puede producir. Entonces él se va a la historia y dice que la historia la hace el hombre. Pero entonces, ¿cómo Marx entiende la historia? Marx entiende la historia como los modos de producción y da 5 modos de producción, que son el comunismo primitivo, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y el socialismo. Pero entonces, ¿qué es un modo de producción? Es cuando los individuos comienzan a crear relaciones materialistas y una fuerza productiva entre ellos. Pero ¿cómo pasa esto? Marx dice que el hombre se diferencia del animal, de los animales, en el momento en el que es capaz de producir sus propios medios de vida para satisfacer sus necesidades. Entonces, cuando el hombre comienza a producir estos medios de vida, comienza a haber un aumento de población, y es cuando se habla del sedentarismo y bueno, de esto que ya conocemos, y se comienza a ver un intercambio. En este intercambio se crean las relaciones materialistas y la fuerza de productividad, y es el concepto de modo de producción. Es por eso que Marx lo parte desde allí, desde ese mismo momento en el que el hombre comienza a producir. Pero entonces, cuando ya hablamos de producción y de medios, también vamos a referirnos al trabajo, que el trabajo es la transformación de la energía. Entonces mi jefe me dice: Jimena, yo le doy un tarro de hilos y usted déjame una mochila. Entonces yo con mi energía comienzo a tejer la mochila y a transformar el hilo en ¿qué? En un objeto, en todo un objeto que es, en fin, la mochila. Y eso, así es como se entiende el trabajo según Marx, que es la transformación de la materia. Pero entonces el trabajo ya se divide en dos: el trabajo agricultor, que es en el campo, y el trabajo industrial o comercial, que es ya en la ciudad. Pero entonces ya remitiendo otra vez, la historia no se pensaría desde algo espiritual o un fenómeno sobrenatural o super guau, sino desde el mismo momento en el que el hombre comienza a tener su propio proceso y su desarrollo, y esto se vuelve registrable y tangible como en sí lo exige el materialismo. Marx decía que Hegel estaba volteado al revés. ¿Y por qué? Porque Hegel la pensaba desde la idea y Marx ya dijo no, es desde lo material. Esto en sí es el materialismo histórico, es que el hombre comienza a pensarse desde sí mismo, desde su proceso, desde su desarrollo, y comienza a generar una transformación y un cambio. ¿Por qué? Porque la historia constantemente se está renovando debido a que hace desarrollo y a esos modos de producción que se van presentando. Quiero leer algo que me pareció muy interesante en una lectura que hice de la ideología alemana de Marx, y dice: la sociedad está condicionada y regulada por el Estado. Por tanto, la política y su historia debe explicarse partiendo de las relaciones económicas y de su desarrollo, y no a la inversa. O sea, ¿cómo la plantea Marx? Como la historia la plantea Marx como los modos de producción, las relaciones materialistas. Entonces, para entender la sociedad, uno debe primero buscar las relaciones económicas que llevan a un desarrollo, y no buscar un desarrollo para generar relaciones económicas, porque igual es algo, o sea, redundante. Y es así como Marx plantea el materialismo histórico, de que un hecho anterior ya trae un proceso de desarrollo que el hombre mismo es el que hace, no una fuerza sobrenatural.